Ya estamos aquí, pensarán, con los inevitables jesuitas. Y así es. Hablando del panorama espiritual católico del siglo XVI, casi siempre es menester hablar de jesuitas. En realidad, de jesuitas hablamos si estudiamos la Iglesia, la política, las devociones, la cultura, la educación, la universidad, la enseñanza del latín, la imprenta, la Inquisición, los viajes, la catequesis y sus catecismos, la reflexión política, las misiones, la utopía en las reducciones, los derechos del hombre en las tierras descubiertas, es decir, en las Indias, y hasta de jesuitas podemos hablar si hablamos de la producción del vino en la Castilla del siglo XVII y XVIII. Todos estos y muchos más temas pueden ser mezclados con la compañía y en el caso de San Juan de Ávila no podía ser menos. El siglo XVI es uno de los más dinámicos espiritualmente de toda la historia del occidente cristiano, en el cual el ámbito de la monarquía de España desempeñó un protagonismo esencial. En esa presencia de la reforma católica desde la península ibérica no podemos encontrar factores políticos únicamente. Han visto que yo utilizo normalmente el término reforma católica, me gusta mucho más que el de contrarreforma. Que Isabel y Fernando considerasen que los asuntos religiosos eran esenciales en su gobierno se puede entender desde la constitución de un Estado moderno, en aquella monarquía con figuras como el cardenal Jiménez de Cisneros. Sin embargo, en la fundación de la Compañía de Jesús no fue determinante el carácter hegemónico de Carlos V o de su hijo Felipe II. Quizás sí, muy probablemente en su expansión. Desde este papel dominante de la sociedad sacralizada católica de la monarquía de España, se puede entender que la mayoría de los doctores españoles de la Iglesia procedan de aquel tiempo cronológico. Recordemos San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, ahora San Juan de Ávila. El cuarto, San Isidoro, vivió en el reino visigodo de Toledo. Resulta curioso que ningún papa haya considerado por ahora que ninguno de los grandes teólogos y jesuitas españoles de aquel momento sea propicio para ser presentado como doctor de la Iglesia. Quizás detrás de todo ello haya demasiadas luchas de escuela, de las de antes. Ni San Pedro Canisio, ni el cardenal San Roberto Belarmino, ambos dos doctores de la Iglesia, son jesuitas españoles. Y todo esto viene a colación por lo que nos va a ocupar en nuestra reflexión, la relación de los jesuitas y San Juan de Ávila. A mí no me gustan mucho esas preguntas que habitualmente los seres humanos nos hacemos, ¿qué hubiese pasado si? Porque ya tenemos bastantes cosas que estudiar, que analizar con lo que ha pasado, como para imaginar otras realidades. ¿Qué hubiese pasado si Juan de Ávila hubiese entrado en la Compañía de Jesús? Pues quizás hoy no estaríamos hablando de un doctor de la Iglesia, como les he dicho antes. Hoy daremos la vuelta a la pregunta y trataremos de responder al por qué Juan de Ávila no murió jesuita. Antes podemos afirmar que Juan de Ávila y sus discípulos son un adecuado índice para medir la repercusión y sobre todo las expectativas que la Compañía de Jesús despertó en la sociedad de mediados del siglo XVI. Eso se aprecia en los mencionados discípulos del apóstol de Andalucía, cuando buen número de ellos se convirtieron en jesuitas. Nos irán saliendo en los siguientes minutos nombres como Diego de Guzmán, Gaspar de Loarte, Antonio de Córdoba, Luis de Santander, García de Alarcón, Juan Ramírez, Alonso de Barzana, entre otros. Por eso Manuel Ruiz Jurado ha denominado a San Juan de Ávila como un precursor de la Compañía, considerando que por lo menos unos 30 seguidores del maestro Ávila habrían entrado en la Compañía de Jesús, siendo de gran peso la indicación de Juan de Ávila para que profesasen en la misma. Ambas partes, el nuevo doctor de la Iglesia y los jesuitas, respondieron a una coincidencia de espíritus y de finalidades, las propias de la reforma católica que en estos reinos hispánicos había arrancado antes del nacimiento de todos ellos. Juan de Ávila lo confirma con palabras de gran belleza. Yo he sido como un niño que trabaja muy de veras en subir una piedra por una cuesta voltando y nunca puede, y viene un hombre y fácilmente sube la piedra. Así ha sido el padre Ignacio. Naturalmente se refiere a Ignacio de Loyola y son palabras que confirmó que dijo Juan de Ávila Jerónimo de Nadal, también jesuita.
Se mostraba Juan de Ávila agradecido a Dios porque le había dejado ver en su tiempo lo que él tanto había deseado, según dejó claro Pedro de Rivadeneira en su Historia de la Asistencia de España. E incluso más, él había hecho en la compañía lo que San Juan Bautista con Cristo nuestro Señor, aparejándole el camino. Entendía Juan de Ávila que la Iglesia vivía en un tiempo necesitado de la reforma y encontró en el Instituto Ignaciano el medio para realizarla. Y entonces entonó como el anciano Simeón: ahora, Señor, ya puedo morir en paz porque has cumplido tu promesa. Esa es la manera que tenía de presentar a Juan de Ávila en relación con la compañía otro de sus discípulos, Antonio de Córdoba, el padre don Antonio de Córdoba, como le conocían los jesuitas, ya veremos por qué. Y otro jesuita de primera generación, el doctor Miguel de Torres, confirmaba que el maestro Ávila abrazaba el espíritu de la compañía y todas las cosas que ella pretende. Conoció este sacerdote, Juan de Ávila, nacido en Almodóvar del Campo, no solamente el proceso de fundación de esta orden de clérigos regulares, sino también su primera expansión relámpago, la sucesión de su primer prepósito general y fundador, San Ignacio de Loyola, a partir de 1556-58, en los dos sucesores que fueron Diego de Laínez, partícipe en el Concilio de Trento, y Francisco de Borja, con el que también tuvo mucha oportunidad de tratar. La Compañía de Jesús se fundó bajo los parámetros de la modernidad, en una iglesia que todavía no había convocado el mencionado concilio, aunque en plena división religiosa de la cristiandad. Así pues, no se constituye la Compañía simplemente como una reacción antiluterana y contrarreformista tridentina bajo la plantilla de un ejército a las órdenes del Papa, tal y como la publicística, incluso la de los propios jesuitas, después plasmó. Fueron los jesuitas mucho más que eso. De esta manera estamos hablando de un producto moderno dentro de una iglesia que se iba a modernizar, entre comillas, siempre en el sentido histórico de la palabra. Los jesuitas, aprobados por la bula Regimini Militantis Ecclesiae de Paulo III en 1540, tenían como principal objetivo la defensa y propagación de la fe católica a través de una serie de medios que se convertían de una manera distinta de pronunciar las palabras apostólicas, o mejor, los ministerios de la palabra. La Compañía de Jesús fue producto de un tiempo de utopías y de conflictos. Utopía en un hombre nuevo, producto del humanismo, en una confianza derramada en sus posibilidades, sin prescindir de la presencia de Dios. Conflictos en este siglo XVI, que fue una centuria turbulenta espiritualmente, de confusiones, de contradicciones, de divisiones, de acusaciones. El propio Juan de Ávila lo había vivido desde la Universidad de Alcalá, principal foco de esa presencia intelectual y social del erasmismo en Castilla. De erasmismo se estaba discutiendo cuando a Juan de Ávila le ordenaron, se estaba discutiendo en Valladolid. Y al mismo tiempo que le ordenaban también las tropas del emperador Carlos V, soldados alemanes protestantes y mal pagados, provocaron una enorme conmoción en el Sacco di Roma de 1527. Y a ese mismo tiempo, el joven Íñigo de Loyola estaba teniendo sus problemas en las ciudades universitarias de Castilla, sucesivamente en Alcalá, en Valladolid, en Salamanca, donde también fue acusado de alumbradismo. Predicaba y trataba sobre cosas espirituales, pero no contaba con ningún respaldo formativo y teológico oficial. Erasmismo, alumbradismo, después luteranismo, todo contemplado dentro del mismo grado de la duda y de la heterodoxia, como indicaba el pasado lunes el profesor Teófanes Ejido. Los padres de Juan de Ávila habían muerto, circunstancia que facilitó el reparto de sus bienes, pensando su hijo que su horizonte estaba lejos de estas tierras, en las Indias. Todo ello en los días posteriores de los grandes descubrimientos geográficos, de las conquistas, de las curiosidades y saberes por los rincones del mundo. Y Sevilla. Sevilla era la antesala cosmopolita para zarpar hacia América como misionero. Fue entonces cuando entró en contacto con el también clérigo Fernando de Contreras, dándose a conocer Juan de Ávila a un arzobispo, el de Sevilla, Alonso de Manrique. Este prelado lo consideró lo suficientemente valioso como para
no dejarle escapar fuera de su diócesis. Después vino la cárcel de la Inquisición, su declaración de inocencia, trasladándose a la diócesis de Córdoba. E Íñigo de Loyola, para continuar su formación universitaria, ya había salido de Castilla, se había trasladado a París, donde culminó su encuentro con la universidad y en la que configuró el boceto, el proyecto de la que habría de ser la Compañía de Jesús. El horizonte de los que habrían de ser conocidos como sacerdotes reformados, los que habrían de ser los primeros jesuitas, era peregrinar a Tierra Santa, intención que no culminaron por la situación de dominio de los turcos en el Mediterráneo. Después hubieron de ponerse a disposición de las misiones que el Papa Paulo III les encomendase, y se fue esbozando lo que habría de ser la Compañía de Jesús con esa serie de ministerios que decíamos antes de la palabra, con esas propuestas, con esos objetivos de la fórmula del instituto. Juan de Ávila, desde Córdoba, iniciaba sus trabajos apostólicos, siendo Andalucía el escenario de su predicación, configurando un grupo de discípulos, también discípulos y compañeros, decía Ignacio de Loyola, que había tenido en sus tiempos de Alcalá y sobre todo en París. Y Juan de Ávila abriendo colegios en distintas ciudades. Los jesuitas, sin embargo, tardaron tiempo en descubrir el poder de la palabra en las aulas. Se lo dieron a conocer a Ignacio primeros compañeros como Laínez, su secretario Juan de Polanco, Jerónimo de Nadal, este último un mallorquín que entró en la compañía ya como sacerdote. Inicialmente los colegios de los jesuitas, no los de Juan de Ávila, que configuraban las provincias jesuíticas, estaban destinados a la propia formación de sus miembros, a completar o repetir las lecciones que estos leían o recibían más bien en las universidades a las que asistían, pero también para la formación de los mismos, pues no todos llegaban con plenitud de conocimientos en letras y teología. Después entendieron que los beneficios que obtenían tanto los profesores como formadores y los alumnos como estudiantes no solamente los tenían que reducir a ellos, sino que también los tenían que volcar en los seglares. Y nacieron los colegios también dedicados a la formación de los seglares. Estaba naciendo la configuración pedagógica de los jesuitas, el descubrimiento de la aportación de la virtud a través de las letras, primando la primera sobre las segundas. Así se verá culminado en un lento proceso de elaboración de un método reunido en la Ratio Studiorum que vertebrará el modo de enseñar de los jesuitas. De ahí que aquellos colegios se fueran propagando con gran éxito, una expansión relámpago, abarcando distintos colectivos de una sociedad estamental, no solo de la nobleza o de los sectores más acomodados, sino también de una burguesía cada vez más emergente. Juan de Yepes, alumno de los jesuitas en la próspera Medina del Campo, no era precisamente ni un noble ni un burgués, más bien un pobre, encontrando entre los de la compañía a sus maestros de latinidad para una posterior vocación en el Carmelo, cuando empezó a ser Fray Juan de Santo Matías y después Fray Juan de la Cruz. Así pues, sacerdotes reformados que han sido relacionados con las élites sociales, pero que sin embargo se convertían en promotores formativos de alumnos procedentes de capas más humildes de la sociedad, dentro de una gratuidad de sus ministerios. Por tanto, los jesuitas en formación y los que trabajaban en sus casas, en sus colegios, debían tener las necesidades materiales bien cubiertas. Debían estar aseguradas las trayectorias de las fundaciones, con un capital suficiente para proporcionar rentas con las que construir el edificio y alimentar a sus habitantes. De ahí el desarrollo de una estrategia de patronato establecida desde las propias constituciones. Recibieron muchos apoyos en la apertura de sus colegios los jesuitas, del arzobispo Pedro Guerrero en Granada, por ejemplo, gran amigo también de Juan de Ávila, sirviendo de ayuda para la consolidación de la compañía en aquella ciudad. La primera piedra angular de la compañía en Andalucía fue el Colegio de Santa Catalina de Córdoba, una fundación impulsada por Catalina Fernández de Córdoba, esposa del conde de Feria, Lorenzo Suárez de Figueroa, y marquesa de Priego, una mujer de talante. Sí queda definido por las cartas de los jesuitas y también por las cartas de Juan de Ávila. El proyecto de fundación de Córdoba se encontraba ideado por la marquesa, muy aficionada, esa era la palabra, aficionada a los jesuitas.
aunque ejecutado por el deán de la catedral cordobesa. La marquesa de Priego continuó favoreciendo la entrada de los jesuitas en Andalucía cuando promovió el Colegio de Montilla en 1558. Antes, esto tenía trampa, porque antes su hijo Antonio Suárez de Figueroa y Fernández de Córdoba, con todos estos apellidos ya se pueden ustedes imaginar, los jesuitas los reducían al padre don Antonio de Córdoba, como les decía, había entrado en la compañía. Había conocido el padre don Antonio de Córdoba los tumultos contra los jesuitas en Salamanca. Allí había sido rector de la universidad, era un alumno, pero el objetivo de su familia para con él era más bien el de ser promocionado a la jerarquía eclesiástica. Él se metió jesuita, se relacionó con otro gran fichaje, como veremos, de los jesuitas, como fue Francisco de Borja. Dos nobles, Francisco de Borja y Antonio de Córdoba, en la compañía de Jesús. Matizaremos si beneficiaba esa presencia de los nobles. Por lo menos para la fundación de los colegios sí, porque en muchos colegios los fundadores eran otros iguales a Francisco de Borja y Antonio de Córdoba. Las historias elaboradas desde dentro de la compañía insistían en el papel de la marquesa de Priego, que dispuso para la entrada de los jesuitas en el territorio de la Bética. Martín de Roa dice: «Débele esta provincia de Andalucía, creada en 1554, la entrada en ella y el haberse dado a conocer los empleos de sustituto, pues los primeros que de la compañía ya vinieron a instancias y devoción suya, de la marquesa, ella primera los llamó y recibió en su tierra, y amparó y trató con el padre Francisco de Borja de fundarles el Colegio de Córdoba, etcétera, etcétera». Sin duda esta promoción será consecuencia de la dirección espiritual que ejerció el maestro de Almodóvar y también los jesuitas sobre la familia de la marquesa de Priego, sobre todo sobre los Fernández de Córdoba. También Juan de Ávila, por supuesto, piedra angular de esa primera presencia de los jesuitas en Andalucía. Consuelo Flecha nos dice que en tres tipos de iniciativas Juan de Ávila, tres tipos de iniciativas docentes se había visto implicado. Primero en escuelas de primeras letras, donde se impartían los conocimientos de la doctrina cristiana, pero también el aprendizaje de la lectura y de la escritura. En este tipo de colegios, salvo en el tema de la doctrina cristiana, los jesuitas en España no tenían tantas escuelas de primeras letras, eran más bien de segunda enseñanza de la gramática del latín. En segundo lugar, del grupo de los colegios de niños de la doctrina o de los doctrinos. Y en tercer lugar, de los estudios generales de las universidades, con disciplinas de gramática latina, artes, teología, tanto para seglares como para clérigos. En este sentido, debemos destacar la presencia de la Universidad de Baeza. Y también Juan de Ávila se preocupó por los colegios dedicados a la formación de clérigos en exclusiva, adelantándose a lo que legislaría el Concilio de Trento acerca de los seminarios, con los deseos de sacerdotes de saber, cultura y vida ejemplar dotadas de cualidades pedagógicas. Unos objetivos que no solamente son para el siglo XVI, sino que van mucho más allá. Incluso Juan de Ávila en algunos terrenos fue más vanguardista que los jesuitas en el tema de la educación de las niñas. Niñas a las que no solamente había que enseñarlas el catecismo, sino también un oficio para mantenerse por ellas mismas. Y tampoco olvidó a los hijos de los moriscos en Granada, para los cuales fundó un colegio, estrategia de socialización que también pusieron en marcha los jesuitas. Todo este espíritu educativo de promoción a través de la enseñanza y de las aulas por medio de la Reforma Católica fue prolongado en las iniciativas de la compañía, manifestando el de Almodóvar deseos de entregar algunas de estas instituciones a los propios jesuitas, como ocurrió en 1549 con el Colegio de Jerez, y también en Baeza, después de que los de la compañía hubiesen establecido ya una universidad, su primera universidad, en los estados del Duque de Gandía en 1546. Los jesuitas, como Juan de Ávila, tenían vocación universalista desde el principio. Incluso así lo entendían los que se acercaban a ellos. Mascareñas, el embajador portugués en nombre del rey de Portugal, Juan III, pidió para sus Indias al Papa Paulo III que enviase a los maestros de París, es decir, a aquellos primeros jesuitas. A los territorios les pedía el rey Juan III, a los territorios de influencia portuguesa en tierras asiáticas como era el Japón.
el Papa Farnese consideró oportuna la opinión de los primeros jesuitas, pedirles opinión a ustedes qué les parece. Ignacio respondió que solamente le podía ofrecer 2, porque en caso contrario, ¿qué le quedaba para el resto del mundo? Los compañeros entonces no habían superado la decena. De 10, 2 para las Indias del rey de Portugal. Pero pronto, en 1541, Francisco Javier zarpó desde Lisboa hacia las Indias. Había comenzado la historia misionera de los jesuitas. Como hemos visto, Juan de Ávila no fue ajeno a esa historia misionera. Los jesuitas y Juan de Ávila habían nacido en la era de los descubrimientos y de las inquietudes renacentistas. El profesor Eduardo Alonso Romo, con la claridad que le caracteriza, ha estudiado la atención que prestó el maestro Ávila a este despegue misionero de la compañía, indicando que en el Audifilia indica Juan de Ávila en un momento que le recuerda ese despegue misionero a la realidad carismática de la primera Iglesia, la fascinación por los primeros cristianos. También se reproducía en sus tiempos, en el siglo XVI, decía Juan de Ávila, entre nosotros y en las Indias orientales y occidentales con más abundancia. Francisco Javier, como después otros jesuitas, habían sentido especial atracción hacia los destinos más alejados, en este caso la India o Japón, siendo este el primer occidental que conoció las costumbres de sus naturales y de sus habitantes, y todo ello lo plasmó en sus cartas, tan leídas, tan requeridas, tan editadas, en la Europa cristiana y dividida que conocía otros mundos. De todo ello se hacía eco el propio Juan de Ávila, en una carta al arzobispo de Granada, el citado en Pedro Guerrero, en 1564, y le decía: dícenme que lo que en la tierra del Japón más mueve a los gentiles a convertirse por los de la compañía es ver que han ido tantas leguas de tierra y mar a buscar la salvación de ellos, sin propio interés y con grandes trabajos y peligros de muerte. También en estas misiones portuguesas de Oriente encontramos a discípulos de Juan de Ávila, a Juan Díaz, a Diego Pareja, del que decía el provincial de Portugal que tenía todas las cualidades que Francisco Javier requería a un misionero, al portugués Manuel Fernández, a Francisco Dionisio, a Jerónimo de Cuenca, al laico Miguel Vaz Coutinho, a Diogo de Borba, todos ellos discípulos de Juan de Ávila, después jesuitas y después misioneros en Oriente. Incluso otros llegaron a la compañía y a la compañía para Oriente a través de los discípulos del maestro Juan de Ávila, es decir, discípulos en tercera generación casi, enfocando también sus ministerios hacia las misiones de Oriente. Nos lo cuenta Bartolomé de Alcázar en una historia posterior, la cronohistoria de la provincia de Toledo. Y nos lo dice así: a los principios de la guerra de Granada contra los moriscos, estamos hablando de la sublevación de las Alpujarras de 1568, sirvió en ella de capitán de infantería un noble mancebo natural de Caravaca, llamado Melchor de Mora, y acabada la rebelión se volvió a su tierra en edad de 25 años. Llegó entonces a aquella villa un discípulo del venerable maestro Juan de Ávila, predicador fervoroso, y estando una tarde nuestro capitán en la plaza con otros amigos, el nuevo misionero subiendo sobre una mesa, esa era la escenografía de aquellas primeras misiones populares, hizo una plática de los engaños del mundo y de cuán burlados deja a muchos. En 1572, Melchor de Moya ingresó en la compañía en Alcalá, que era una gran cantera de vocaciones, marchando a la misión japonesa. Incluso el mencionado historiador Eduardo Alonso Romo ha recordado también la influencia que los escritos y las palabras de Juan de Ávila tuvieron en las misiones orientales de la compañía. Así pues, los jesuitas se manifestaron como misioneros en hombres de vanguardia, en escenarios geográficos indefinidos que ellos contribuían a dibujar. Fueron desarrollando sus propias estrategias de evangelización, cada vez más perfiladas con la entrada en nuevos territorios, uniéndose las peculiaridades de cada espacio geográfico y el interés por conocer al evangelizado, sobre todo en su lengua, que en definitiva en ella se tenían que dirigir. Bien sabía el maestro de Montilla
que la expansión de cualquier obra no iba a ser fácil, sino más bien repleta de pliegues y dificultades. Los jesuitas discutieron comportamientos que a su juicio no facilitaban sus trabajos apostólicos, los propios, y que pertenecían a los habituales de las órdenes religiosas que habían existido hasta entonces. Los jesuitas no querían rezar en el coro, los jesuitas establecían su propio comportamiento en la penitencia, sus propios momentos de la oración, supieron encuadrar su ideal de orantes y de hombres de penitencia dentro de su relación con ese mundo del que otros simplemente gustaban huir. Adoptaron otros signos de identidad, algunos de los cuales llamaron poderosamente la atención en aquella sociedad sacralizada, sobre todo en trabajos como los propios de la asistencia social, especialmente la atención a los enfermos, a los moribundos, a los prisioneros en las cárceles, a los que habían sido condenados a muerte preocupados por su salvación. No faltaron tampoco los conflictos y las oposiciones, muchos, al establecimiento de los jesuitas en las ciudades, que era su principal escenario de trabajo, así como los temores a la intervención de la Inquisición. Los días que contempló Juan de Ávila estaban plagados de discursos pronunciados contra los jesuitas, como las palabras que salieron de los labios del fraile dominico Melchor Cano, el que ladra, decían los jesuitas en su correspondencia, del arzobispo primado Juan Martínez Silicio en la archidiócesis de Toledo, o de las oposiciones desarrolladas a su establecimiento en Zaragoza, solventadas por la princesa Juana de Austria, hermana de Felipe II y hermana de la Compañía. Precisamente, Ignacio de Loyola le escribió en 1549 a Juan de Ávila, la mencionada carta que hemos leído al principio, para agradecerle las intenciones que había tenido para con los jesuitas, comunicándole los pasos que pretendía dar para contrarrestar la persecución que Melchor Cano estaba desarrollando contra los jesuitas en una Salamanca donde acababan de establecerse con las reticencias del propio Ignacio. Y le decía Ignacio a Juan de Ávila que en Salamanca, según que nos escriben los nuestros, han pasado y pasan mucha contradicción algunos padres dominicos, movidos, como yo creo, más de buen celo que de ciencia de vida, y esta mal contradicción ha que dura por 10 meses, y agora, teniendo cartas, de nuevo, de los 25 de noviembre y del 2 de diciembre pasado, esto lo escribía Ignacio de Loyola en enero del siguiente año, más en aumento, más se metían con ellos, y tanto fuera de todos términos que hemos sido forzados a proveer en ello conforme a lo que San Agustín y otros muchos santos doctores nos lo muestran. Acudieron a San Agustín para ver cómo se tenían que enfrentar a estos dominicos, especialmente a Melchor Cano. Juan de Ávila respondió subrayando el acierto de Ignacio de acudir también a la sede apostólica para actuar contra los que se pronuncian, estas eran las palabras de Juan de Ávila, a la obra de Dios para que se reprimiesen las lenguas de los que, o con buena o mala intención, ponían nota en los suyos. Y continúa el maestro Ávila. El águila aprueba sus polluelos a los rayos del sol, el artífice el oro en el crisol, y Cristo prueba a los siervos si son de admitirse por suyos en el horno de la tribulación. Juan de Polanco, secretario del general, era consciente de esa actitud del maestro Ávila hacia los jesuitas y así se lo comunicó a Francisco Villanueva, el jesuita que había puesto en marcha el colegio de Alcalá, otro converso. Tiénesele, dice Polanco, mucha afición a Juan de Ávila, por la que su reverencia ha mostrado tener a la compañía y se usará diligencia en que sea bien informado de ella, que la verdad finalmente ha de vencer siempre, aunque a tempus las malas informaciones la encubran. Una comunicación con Ávila que se realizaba a través del duque de Gandía, Francisco de Borja. Después vendrá la gran intervención, el gran conflicto de la Inquisición en la Castilla de 1558-59, donde pretendieron mezclarse algunos jesuitas, Juan de Prádanos, Pedro Tablares, Francisco de Borja, pero también la salida de este último a Portugal por la inclusión de sus obras en el índice del inquisidor Valdés en 1559 o las sospechas que se cernieron sobre los ejercicios espirituales.
A esta compleja realidad de oposiciones habría que añadir dos controversias que en la vida de la compañía pueden estar relacionadas con el maestro Ávila. La primera se refiere a los orígenes conversos de muchos de los miembros de la primera generación y a la implantación de la limpieza de sangre. La segunda es la crítica que algunos de los discípulos de Juan de Ávila, ya como jesuitas, hicieron sobre el concepto que desde el mismo instituto se realizaba hacia la obediencia. El primero de los asuntos se ha considerado pendiente y relacionado con la no vinculación final del maestro Ávila dentro del propio Instituto Ignaciano, la condición de cristianos nuevos de algunos candidatos a la compañía. En la compañía, en la Quinta Congregación General, en 1597, se impusieron los estatutos de limpieza de sangre y se impusieron en un momento en que culminaba el gran conflicto de algunos jesuitas españoles que se oponían a su vez a que gobernasen la compañía jesuitas no españoles, como lo habían hecho Everardo Mercuriano, flamenco, y lo había hecho el napolitano Claudio Acquaviva en aquellos momentos. Se enfrentaban también en todo este debate de los conversos sí o no dentro de la compañía, en que, por ejemplo, el segundo general, Diego Laínez, pues era de orígenes conversos, y que en esos momentos Pedro de Rivadeneira había escrito una biografía sobre él y que jesuitas como el asistente de Portugal, Manuel Rodríguez, homónimo del discípulo de Juan de Ávila, pero totalmente diferente, recomendaba la no publicación de esta obra, de esta vida de Diego de Laínez, porque no cundiese la mala fama del sucesor de San Ignacio al conocerse detalles de sus orígenes. Finalmente se publicó, y se publicó por Pedro Madrigal en 1594 entre dos biografías, la de su antecesor Ignacio de Loyola y la de su sucesor Francisco de Borja. Y es que al lado de Laínez estaban otros jesuitas de origen converso, sobre todo el eficaz, muy eficaz secretario Juan de Polanco, secretario de los tres primeros generales, factotum de todo su sistema del primer sistema de información de la compañía, primer archivero de la compañía, y si no se hubiese opuesto el Papa Gregorio XIII, el cuarto prepósito general de la Compañía de Jesús. Fue uno de los primeros golpes de mano de los pontífices en la historia de la Compañía de Jesús. También fue discípulo de Juan de Ávila el padre Gaspar de Loarte, vallisoletano, de Medina del Campo, un converso que se enfrentó a las dificultades de un cristiano nuevo en una orden religiosa. Había pasado por la Universidad de Salamanca, catedrático en la Universidad de Baeza, había misionado en Extremadura junto con otro de sus compañeros de fatigas, Diego de Guzmán, discípulo también de Juan de Ávila. Ambos habían pedido entrar en la compañía, Francisco de Borja les apoyaba, era entonces superior en España y Portugal, pero el superior en Castilla, Araoz, no apoyaba este fichaje considerado incómodo para la Compañía de Jesús. Tuvo que intervenir el propio Ignacio de Loyola y llevársele finalmente a Gaspar de Loarte a Roma, donde fue rector en Génova, en Mesina, el primer colegio para seglares, volvió a Génova y finalmente murió en España, a edad muy avanzada, en una misión destinada a los moriscos en Valencia. Loarte fue importante en el mundo, en el ámbito de la doctrina cristiana, sobre todo con el catecismo de Pedro Canisio, aportó recursos a la meditación espiritual de la Pasión de Cristo, a los 15 misterios de la oración mariana del Rosario, meditaciones en sus ejercicios de la vida cristiana, textos traducidos, editados, recomendados por Carlos Borromeo, por Felipe Neri, por Magdalena de Paxis, incluso en la misión jesuítica del Japón. Y dejando de lado los cristianos nuevos, también esos discípulos de Juan de Ávila que ya como jesuitas criticaron el concepto de la obediencia. La obediencia era fundamental en aquella compañía de Jesús, fundamental para su unidad, fundamental para la trayectoria vital de sus miembros. Ya lo subrayaban las constituciones. En el cuerpo todos los miembros no son ojos, ni orejas, ni manos, ni pies, y como cada miembro tiene su oficio y se contenta con él, así también en el cuerpo de la compañía, todos no pueden ser letrados ni todos sacerdotes, sino que cada uno se ha de contentar con el oficio que le toca según la voluntad y juicio del superior, el cual ha de dar cuenta a Dios de todos los suyos.
En sus inicios, Ignacio de Loyola y sus primeros compañeros pensaron que para cumplir sus objetivos había que buscar miembros poseedores de muy elevadas cualidades, y en esto le apoyaba Juan de Ávila. Tenía también una idea, si me permiten la palabra, elitista para esa primera compañía. Deseo que la gente de esta santa congregación, decía Juan de Ávila, no fuese mucha, no porque esté el bien en ser poco, sino porque está en ser buenos, y de lo bueno suele haber poco. Esta frase es suficiente para ser doctor de la Iglesia ya. Y los desórdenes, que en otras órdenes acaecen por ser muchos, ya se ve lo que obran, pues se salen tantos de ellas o son intolerables y perniciosos quedándose dentro. Juan de Ávila quería tener gente en la compañía, gente imitadora de apóstoles. De hecho, en Portugal a los jesuitas se les conocía así, como los apóstoles. Era la compañía de los profesos, que contaba además de los 3 votos clásicos con ese polémico cuarto voto de fidelidad y de disponibilidad al romano pontífice en las misiones que éste le encomendase. Un cuarto voto solamente para los profesos. Un compromiso, sin embargo, necesario en tiempos de desviaciones teológicas y controversias religiosas. No obstante, la puesta en marcha de distintas experiencias y ministerios permitió comprobar que existía diversidad de caminos y de vocaciones particulares dentro de la compañía y que no se podía desaprovechar las fuerzas. Quizás no todos eran los mejores, pero podían ser admitibles porque muchos objetivos tenían que afrontar los jesuitas. Y por eso, desde ahí, nacieron los grados dentro de esta religión, de novicios, escolares, coadjutores temporales, coadjutores espirituales y padres profesos. Pero vuelvo a la obediencia que tantos ríos de tinta han corrido a la hora de retratar a un jesuita desde dentro, pero también desde una actitud hostil, hasta convertirse en uno de los aspectos mejor trabajados por el antijesuitismo, tan vital para tratar la historia de la opinión. Los jesuitas tienen tanta historia de la opinión como historia de los acontecimientos. En una obra inédita, en un trabajo inédito que he podido leer de la profesora Doris Moreno, de la Autónoma de Barcelona, ha estudiado precisamente todos estos conflictos de la obediencia dentro de la compañía, por parte de los discípulos de Juan de Ávila, por parte del padre Diego de Santa Cruz, converso, granadino, sacerdote enviado a Portugal por Juan de Ávila para encargarse de colegios de sacerdotes recogidos en Évora. Entró en la compañía en 1550, fue fundamental para los colegios de Granada, pasó también por el noviciado de Simancas, pero Diego de Santa Cruz tuvo que ser auxiliado por la dirección de Juan de Ávila en el primero de los conflictos que provocó en la compañía. No había muerto su maestro cuando protagonizó 10 años después un nuevo conflicto en Murcia, entre el Santo Oficio y la compañía, gracias a las opiniones que expuso desde el púlpito de la catedral. Y el tercer conflicto también se vio indirectamente mezclado su maestro Juan de Ávila. Para entonces afirmó el dominico Fray Alonso de la Fuente que el principio de la herejía de la llamada secta de los alumbrados de Llerena y su comarca se encontraba en los escritos, lo repartía, del maestro Juan de Ávila y en los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Y Diego de Santa Cruz, como discípulo de Juan de Ávila y después como jesuita, tenía las dos cosas. Y además era predicador en aquella región donde se encontraba el dominico. Por entonces, el padre Diego de Santa Cruz se encontraba por esos caminos espirituales. No es extraño que Fray Alonso afirmase esto porque se había formado a la sombra de Fray Fray Melchor Cano, el que había atacado tanto a los jesuitas en Valladolid y en Salamanca. Mientras el dominico fue confinado, el jesuita discípulo de Ávila fue enviado a Roma y terminó sus días en el colegio de Caravaca, en la provincia jesuítica de Toledo, provocando nuevos conflictos. Un hombre incómodo dentro de la compañía. Le definía claramente el visitador Gil González Dávila. Decía así de Santa Cruz: es loco. Sus paradojas son conocidas. Lo que tiene escrito sobre la obediencia ciega, contra las confesiones generales y otras cosas muy sustanciales.
Con todo esto conviene acallarle. Con que ande la bucólica bien en orden, estará muy contento. Con su memorial, estudiado por la profesora Doris Moreno, Diego de Santa Cruz había sembrado la desconfianza hacia la Compañía de Jesús en sus superiores romanos, en la Inquisición, en el Papa y en el rey Felipe II. Otro discípulo de Juan de Ávila, que también provocó conflictos en sus críticas contra la obediencia ciega, Juan Ramírez. A Juan Ramírez los jesuitas le debían vocaciones cuando predicaba en el patio de escuelas de la Universidad de Salamanca. Era un gran publicista, uno de los primeros misioneros populares, pero tenía un carácter exaltado, carismático, cercano a los círculos de poder, y en cierta ocasión se dirigió a Diego de Laínez escribiéndole que en la compañía había cierto temor mundano paliado con espíritu de prudencia, afirmando que los jesuitas eran demasiado indulgentes en el confesionario a la hora de absolver un nuevo mito del antijesuitismo, el laxismo insistente sembrado entre los penitentes. Hasta el punto llegó en sus intenciones este jesuita que presentó ante el Santo Oficio una denuncia contra su propia orden, a partir de las disposiciones que sobre la obediencia se habían escrito y establecido en el Instituto. Este siglo XVI fue también el del sacramento de la penitencia, el de la configuración de una consolidación entre confesor y penitente a través de la dirección prolongada, de la dirección espiritual, del discernimiento espiritual. El maestro Ávila fue todo un maestro en la dirección espiritual, los jesuitas también lo fueron. Hemos visto la semana pasada cómo Juan de Ávila y a Juan de Ávila se vincularon Juan de Dios, el arzobispo Juan de Ribera, Teresa de Jesús, pero también el duque de Gandía, Francisco de Borja, una de las incorporaciones más llamativas a la Compañía de Jesús. Un hombre de la corte, un hombre de servicio, un hombre de las personas reales. Y se convirtió jesuita después de una conversión, valga la redundancia. Conversión que también se aplica para Íñigo, Ignacio de Loyola y para Francisco Javier. Una conversión que no se puede vincular a un nuevo credo, sino más bien a un cambio de prioridades. La conversión ya lo saben. Los agiógrafos lo plasmaron muy bien, muy didácticamente, de forma leccionadora, práctica, en ese camino de Damasco que en su caso era el camino hacia Granada, cuando conducía el cadáver de Isabel de Portugal. Pero aquella conversión tan plástica también responde a todo un proceso espiritual en el cual tuvo que ver el maestro Juan de Ávila, el sermón pronunciado en la catedral granadina y también el discernimiento de espíritus que ejerció Ávila sobre Borja. Borja nunca fue un jesuita cualquiera y tuvo un ascenso meteórico dentro de la compañía, capaz de crear oposiciones, conflictos a los jesuitas que lo contemplaron. Es curiosa la carta que le dirige Juan de Ávila años después a Francisco de Borja, cuando le eligen superior de la Compañía de Jesús, y le dice: «No se queje vuestra paternidad de la cruz del regimiento que nuestro Señor ha puesto en sus hombros, que harto tiempo le ha dejado holgar debajo de los regalos del obedecer. Y ya que vuestra paternidad es viejo o va a serlo, ha de tomar», tenía 56 años entonces, «ha de tomar para sí lo dicho a San Pedro: extenderás las manos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Admirable es la sabiduría del Señor, que sabe mortificar a malos con humillaciones y a los humildes con darles honras y lugares altos. Tenga vuestra paternidad paciencia y confía en Él, que es todopoderoso, que le dejará lo necesario para el cargo que le dio». Montilla, 19 de febrero de 1566. Y entre los jesuitas hubo grandes directores espirituales. En aquellos primeros momentos, por ejemplo, Baltasar Álvarez, muy cercano también a la Madre Teresa de Jesús, muy cercana a la Madre Teresa de Jesús con los jesuitas, a sus confesores, aquellos que facilitaron fundaciones y vocaciones, casi siempre, con alguna excepción, como la de Casilda de Padilla. De las pocas veces, o de la única vez, que la Madre Teresa habló mal de los jesuitas, o insinuó algo sobre los jesuitas. Se consideraba muy teatina, como se conocía popularmente a los jesuitas en aquella España, los teatinos, que eran otra orden religiosa. Una dirección espiritual en la que no estaban ajenas las mujeres, tan habituales, prevención hacia las mujeres, pero
las mujeres están presentes en todas las fundaciones de los jesuitas. Aquí la hemos encontrado, la marquesa de Priego, sin duda alguna. A doña Sancha Carrillo, a la cual dedica su Audifilia Juan de Ávila, escucha, hija, pues años después el padre Martín de Roa, de la Compañía, publica La vida y maravillosas virtudes de doña Sancha Carrillo por el padre Martín de Roa de la Compañía de Jesús, dedicada a Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar, virrey y capitán general de las provincias de Nueva España. Y también los jesuitas hablarán de doña Ana Ponce de León, nuera de la marquesa de Priego, clarisa en Montilla, a la que conocía bien Juan de Ávila. La confesión, la dirección espiritual, reforma individual, reforma interior para pasar a la reforma de la Iglesia. Esa reforma de la Iglesia en la que tanto se empeña Juan de Ávila, los seminarios también dirigieron los jesuitas, la residencia de los obispos, los memoriales dirigidos al concilio, el concilio contado desde la visión de los jesuitas, de Diego de Laínez, ese Diego de Laínez que fue reclamado para participar antes de la tercera sesión del concilio en el coloquio de Poissy, en la Francia que se enfrentaba a esa mala convivencia entre hugonotes y católicos, y cuando en aquel coloquio Diego de Laínez iba camino, como les decía, de Trento, pero Diego de Laínez la dijo a la regente Catalina de Medici que de forma decidida, valiente, directa, que no se entrometiese en cuestiones de fe. Palabra y recomendación que la viuda de Enrique II de Francia, dice así la carta de los jesuitas, les coció un poco. Más necesario era el envío de los obispos franceses al Concilio de Trento, pensaba Diego Laínez. Pues en esa segunda y tercera sesión participó Laínez en Trento, en distintos asuntos, y de Trento viajó hacia Roma y en Roma al poco tiempo murió. Juan de Ávila conocía todos estos viajes porque además los jesuitas así se lo relataban. En Alemania, en las partes donde reside nuestra compañía, escribe Laínez a Juan de Ávila, hay en esta parte notable mejoría, Dios loado, y también en Francia, y esperarse ya mucho mayor obra si se aumentase mucho el número de los operarios. Envíelos el Señor de la viña por su bondad infinita. El Papa hace diligencias que puede para ayudar a aquel reino y ahora envía por legado a él al cardenal de Ferrara, y a él le tenía que acompañar el propio Laínez. Jesuitas que se convertían en grandes predicadores, como antes lo había sido Juan de Ávila. Jesuitas que se convertían también en maestros de la doctrina cristiana, como también lo fue Juan de Ávila. Jesuitas que no fueron los inventores de ciertos medios de trabajo o caminos apostólicos, pero que contribuyeron a consolidarles, a actualizarles, a dotarles de una clara eficacia. Ocurrió en la enseñanza, ocurrió también en los catecismos, como nos recordó el profesor Luis Resines. Concluyendo, la historia de la compañía había sido también la de los importantes fichajes. Las hemos citado aquí, los fichajes galácticos, como diríamos hoy. Francisco de Borja fue un fichaje galáctico. Los jesuitas habían nacido, como hemos visto, con un afán público, no para recluirse en clausura, sino para estar en el mundo, no para estar en un coro rezando las horas canónicas, sino para procurar la salvación de los otros al tiempo que procuraban la suya propia. Por eso hubo hitos que podían ayudar y contribuir a que las finalidades de la compañía se extendiesen con mayor rapidez y seguridad. Y desde ahí se entiende que Ignacio de Loyola afirmase cuando se enteró de la vocación de Francisco de Borja que el mundo no había tenido orejas para escuchar tal estampido. O en el caso de Juan de Ávila, reflejando los deseos de casi todos para que finalmente profesase como tal, aunque nunca sucedió, pues Antonio de Córdoba, Jerónimo Nadal, confirmaron el pensamiento de Juan de Ávila de entrar en la compañía, pero la enfermedad se presentó como un obstáculo insalvable. Una enfermedad de la cual querían prevenir las propias constituciones, no admitir a aquellos que traen poca salud, porque no eran los adecuados para los ministerios
de los jesuitas. Lo habían escrito Ignacio, su secretario Polanco, pero Ignacio se le atribuyen estas palabras para recalcar lo importante que hubiese sido la incorporación del maestro Ávila. Quisiera el santo padre Ávila venirse con nosotros, que aquí le trajéramos en hombros como el arca del testamento. Tanta uniformidad de voluntades y de modo de proceder del maestro Ávila y nosotros, que no me parece que quede sin que o nosotros nos juntemos con él o él con nosotros, para que las cosas del divino servicio mejor se perpetúen. Con todo, este descendiente de conversos, hubiese sido uno más de la compañía, sentía los asuntos del Instituto Ignaciano como algo propio. De ahí que tras sus últimos años de vida en Montilla, pidiese ser enterrado en la iglesia del Colegio de los Jesuitas, hoy convertida en basílica dedicada a este santo, que tardó mucho en ser canonizado, en este caso por Pablo VI en 1970. Mucho. Para entonces los de la compañía ya celebraban su festividad como beato en su calendario litúrgico propio, como indica Manuel Ruiz Jurado. Anteriormente el Papa Pío XII le había proclamado patrono del clero secular español. De esta manera, si los jesuitas fueron indispensables para entender la modernidad de la Iglesia post-tridentina y para la aplicación de lo que se ha venido llamando la estrategia de confesionalización, toda una palabreja rara, Juan de Ávila fue piedra angular de muchas de las ideas desarrolladas por esa reforma católica en la monarquía de España en el siglo XVI que nos ha ocupado. Al muy reverendo señor y dignísimo padre Ignacio de Loyola, prepósito de la Compañía de Jesús en Roma, mi señor. Muy reverendo señor y dignísimo padre. La caridad de vuestra paternidad causa en su corazón que le parezca tener obligación de me escribir y agradecer mi deseo, y afición cerca de la Santa Compañía de Jesús, de la que vuestra paternidad es administrador. Y con hacerlo echa sobre mí una tan verdadera obligación que a nuestro Señor plega darme fuerzas con que siquiera algo de ella pudiera salir. Yo, Señor, he hecho poco en servicio de esta compañía, porque puedo poco, mas a la fuente de la luz sean gracias, que me ha dado desde el primer día que la oí, sentimiento de ella ser del mismo Señor y obra de mucha misericordia, así para los que en ella entraren, como para los que por medio de ellos han de ser aprovechados. Más, Señor, que yo hubiera hecho algo, ¿qué hay más que me agradecer? Pues hago lo que debo, y no llego a esto aún con muchos quilates. Y de mi poquedad suplico a vuestra paternidad, tenga cuidado como de un muy pobre que en su caridad se encomienda, y deseoso de ver glorificado el nombre del Señor por medio de esta Santa Compañía. De Córdoba, 13 de abril de 1549, siervo de vuestra paternidad, Juan de Ávila. Muchas gracias.